Seas tú en esta noche, Señor, permitiéndonos adorarte, bendecirte, darte todo el honor, toda la gloria, que podamos, Señor, entregarte nuestro ser a ti. Padre, toma nuestras preocupaciones, toma nuestras cargas, toma todo lo que pasamos y vivimos. Y te pedimos, Señor, que sobre este lugar derrames tus poderosas bendiciones, Señor. Padre, gracias porque tú nos permites estar aquí y porque, Señor, eres fiel con cada uno de nosotros. Todos los que estamos en este lugar reunidos, Señor, reconocemos que si no fuera por ti, Señor, nuestra vida no tendría ningún sentido. Posiblemente ni viviríamos ya. Pero gracias a ti, gracias a tu poder, gracias a tu palabra, Señor, gracias a que un día nos alcanzaste con tu Espíritu Santo, Señor, es que podemos decir, como cantábamos hace unos instantes, camino al cielo. Vamos, Señor, porque solo tú nos diste esa oportunidad, porque tú, Jesús, eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ti. Señor, te adoramos y te pedimos que esta noche hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén. Voy a abrir su Biblia, por favor, en el Salmo 60. Amén. ¿Ya tienes el Salmo 60? Muy bien. Salmo 60. Estamos en un nuevo Mictam, ¿no? Estamos en un nuevo Mictam, estamos viendo una nueva palabra acerca del refugio al encierro, ¿no? Donde el Señor pues ha venido hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Y quiero hoy continuar entonces con la segunda parte. Hace 8 días estábamos con la primera parte del Salmo 60. ¿Alguien de los que está aquí vino hace 8 días? ¿Sí? ¿Hay algún? Vea, algunos vinieron. Entonces usted se acordará de la primera parte del Salmo 60 de hace 8 días. Si no se acuerda, tranquilo, le voy a hacer un resumen rápido para que podamos entonces entrar a la segunda parte, la cual Dios quiere hablar a nuestro corazón el día de hoy. Amén. ¿Está dispuesto a que Dios le hable? Prepárese porque hoy Dios nos va a hablar mucho. Amén. Muy bien. Del refugio al encierro. El Salmo 60 es un Mictam. ¿Por qué Mictam? Porque antes del versículo 1 hay un grabado en el Salmo, en las Biblias físicas, si usted lo tiene, de pronto en las digitales no aparecerá, en otras sí. Realmente son 6 salmos de los 150 que tienen el título de Mictam, así se llaman. ¿Por qué? Esa palabra tiene un significado como algo así como grabado importante o lección importante. Las aprendió David, las escribe David en momentos supremamente importantes de su vida. A él le parece crucialmente importante dejarlos por escrito para que todo aquel que lea la palabra, siendo inspirada por el Señor, aprenda lo que él aprendió. Amén. ¿Somos claros hasta ahí? Ok. Los salmos que hemos visto anteriormente, como el 56, el 57, el 58, el 59, ya los estudiamos, ya los vimos. Esos salmos fueron escritos cuando David se encontraba huyendo del rey Saúl, cuando se la pasó alrededor de 10 años de su vida en cuevas. El Salmo 60 no es escrito en esa época, sino es escrito después de esto, cuando David ya es rey, cuando ya por fin Dios está cumpliendo muchas promesas en la vida de este señor David, y ha cumplido una más, la de ser rey. Él se encuentra siendo rey, y es acá, siendo rey, donde él escribe este salmo. ¿Está bien? Para mí es importante contarle esto para que usted entienda mucho más. Y el contexto del Salmo 60 entonces es escrito por una confusión que David siente en su corazón y en sus sentimientos acerca de que está peleando contra los enemigos. Está peleando efectivamente, según el Salmo, contra 2 naciones. Solo él con su ejército está peleando contra 2 naciones, pero de repente por la retaguardia llegan a atacar otra nación enemiga. Los edomitas llegan a atacarlo, y entonces aquí es donde David se pregunta: ¿y Dios qué pasó? ¿Por qué no me avisaste que me iban a atacar por la retaguardia? Se supone que tú y yo hablamos, se supone que tú me dices contra quién pelear, y se supone que tú me das la victoria. Pero ¿qué está pasando aquí que no me dijiste que viene una nación por la retaguardia a atacarme? Es aquí
en esa frustración, en ese sinsabor, que David escribe el Salmo 60. Amén. Es en esta circunstancia que entonces se escribe el Salmo 60. Y el Salmo 60 nos propone que David reconoce estar peleando en sus fuerzas y que por esa razón es que Dios no le dijo que iba a venir un ejército. ¿Por dónde? Por la retaguardia. Entonces David, la propuesta que hace en el Salmo 60 es: Señor, vuélvete a nosotros. Siente David que está peleando en sus fuerzas, que Dios ya no está peleando con él, que no está de su lado y que por lo tanto está perdiendo. Y es el Salmo 60 una propuesta a hacernos entender que en la vida en ningún momento podemos dejar de pelear o de luchar en las fuerzas nuestras, sino siempre con las fuerzas de ¿quién? Particularmente, escúcheme, el Salmo 60 nos enseña que no nos damos cuenta cuando estábamos en las fuerzas de Dios y pasamos a las nuestras. ¿A qué me refiero? Porque particularmente cuando dejamos de pelear en las fuerzas de Dios, o dejamos de orar, o dejamos de buscarlo, o dejamos de estar con Él, es cuando todo está bien. Es ahí cuando el ser humano tiende a como a relajarse. Ay, pues Dios me ha bendecido, estoy bien. Y a veces cuando se está bien es cuando uno se relaja un poco. En el Nuevo Testamento nos lo respalda la palabra. Si recordamos versículos como: el que esté firme, téngase así y mire que no caiga. Entonces lo que está viviendo David es eso. Está viviendo, David es como rasgándose la cabeza y dice: ¿en qué momento estoy perdiendo si las promesas de Dios son siempre victoria? ¿En qué momento estoy perdiendo? ¿En qué momento pasé a luchar en mis fuerzas y dejé las fuerzas de Dios? Amén. Para entonces entrar, quiero decir lo siguiente: el Salmo 60 nos invita a de una vez y por todas tomar la decisión de desconfiar profundamente en nuestra carne. Ya no más, es que el Salmo 60 diciendo, para que por favor de una vez y por todas termines matando la carne y ya no confíes más en ti, sino confíes plenamente en las fuerzas de Dios. Porque aunque creamos que podemos solos, la verdad es que no podemos, y la verdad es que nunca vamos a poder. Es lo que el Salmo 60 nos enseña. En otras palabras, el Salmo 60 nos quiere enseñar a confiar plenamente en las fuerzas de Dios. Los ataques por la retaguardia a veces nos indican que nos relajamos mucho y nuestra relación con el Señor se está como enfriando. ¿Amén o no amén? Y le tengo que decir de antemano desde el principio: si el Señor tiene que meterle un susto a usted, se lo va a pegar. Como, ¿qué le pasó? Y usted, uy, yo pensé que él estaba bien y mire, ¿sí? Y eso es lo que es el Salmo 60. Por eso me encanta este salmo. Y el Salmo 60 apela a volver a las fuerzas de Dios. Y la primera razón para que confiáramos, o la primera razón para confiar en las fuerzas de Dios y no en las nuestras, la vimos hace 8 días. La primera razón, ¿alguien la recuerda? ¿Cuál es la primera? Santo Dios. Vimos del versículo 1 al versículo 5. Leamos y les digo la primera razón que vimos hace 8 días por la cual debemos confiar en las fuerzas de Dios y no en las nuestras. Dice el texto: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Miren lo que escribe David, ¿no? Siguiente versículo: hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Versículo 3: has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Está diciendo, me estás haciendo ver cosas muy duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Versículo 4: has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Y versículo 5: para que se libren tus amados, salva con tu diestra. Y óyeme, en estos versículos encontramos la primera razón por la cual confiar en las fuerzas de Dios y no en las nuestras, que la vimos hace 8 días. Y la primera es nuestras derrotas. ¿Cuál es la primera? En el primer versículo 1 al versículo 5, David reconoce que está como derrotado. Estoy perdiendo militarmente, Señor. Mi derrota me hace entender algo: que debo volver a tus fuerzas. Amén. Cuando las circunstancias nos derrotan, es una razón para volver a las fuerzas de Dios. Esta noche vamos a entrar a la segunda razón. Amén.
Segunda razón por la cual confiar en las fuerzas de Dios y no en las suyas. Le quiero pedir un favor. No se vaya a dormir. Amén. Muy atento a esta palabra porque sé que Dios quiere hablarnos. Versículo 6. Entremos al versículo 6, del 6 al 8. Vamos a ver el día de hoy. Continúa diciendo el texto. Dios ha dicho en su santuario. ¿Qué dice el texto? Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab vasija para lavarme. Sobre Edom es el que atacó por la retaguardia, ¿se acuerda? Sobre Edom me echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Ahí encuentro, en estos versículos encuentro la segunda razón por la cual confiar en las fuerzas de Dios y no en las nuestras. La primera razón, nuestras derrotas. La segunda razón, sus promesas. ¿Amén o no amén? ¿Cuál es la segunda razón? Sus promesas. La segunda razón por la cual tú tienes que confiar en las fuerzas de Dios y no en las tuyas es por sus promesas. Y quiero esta noche exponerle magistralmente acerca de esta palabra, por qué razón sus promesas son esa segunda razón por la cual confiar en sus fuerzas y no seguir confiando en las tuyas. Frente al fracaso militar que tiene David, se pregunta: ¿qué puedo hacer? Estoy perdiendo hombres. Se supone que el Señor le mandó a pelear con 2 naciones y no le dijo que iba a venir una por dónde. Cuando de repente ataca, David se siente perdiendo y entonces se pregunta: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? En el versículo 6, indiscutiblemente, volvamos al versículo 6, nos vamos a quedar ahí. Dios ha dicho en su santuario. Cuando David dice esto, está recordando algo. Está recordando algo que Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Todo lo que está en el versículo 6 y 7 y 8, los cuales son promesas. Dios había hecho este tipo de promesas muchos años antes. Y David, siendo derrotado, reconociendo su derrota, pregunta: ¿qué puedo hacer? Bueno, lo único que puedo hacer o echarle mano es a algo que Dios dijo hace años. No sé si me entendió lo que le acabo de decir. Lo único que puedo hacer en este momento es recordar lo que Dios dijo hace ¿cuánto? Años atrás. Ahorita me va a entender mejor. Quiero centrarme en este momento en esa pregunta. Esa pregunta es: ¿qué puedo hacer? Porque cuando David en el versículo 6, después de reconocer su derrota, lo que hace es recordar las promesas de Dios. Recordar que Dios dijo un día que se iba a alegrar repartiendo Siquem y midiendo a Sucot. Recordando, versículo 7, que suya era Galaad, que suyo era Manasés, que suyo era Efraín, que era cabeza, que Judá era legislador. Y versículo 7, que ese enemigo que está atacando por la retaguardia, Dios dijo un día, escúcheme, que esa nación iba a ser para él reposar sus pies, y que Filistea, el gran enemigo de Israel, él se iba a alegrar con esa nación. En otras palabras, todos los nombres que aparecen allí de parte de Dios son naciones. En otras palabras, David, en medio de la pérdida y de ver a sus enemigos peleando con él, lo único que David le puede echar mano o lo va a fortalecer en ese momento es lo que Dios dijo un día de las personas o de las naciones con las cuales él está peleando. No sé si me hago entender lo que le quiero decir esta noche. En otras palabras, David lo que hace es recordar las promesas que Dios le ha dado. Y estas promesas Dios no se las ha dado a él. Dios se las dio a la nación de Israel. ¿Hacía cuántos años? Muchos años antes, desde Abraham. Estamos perdiendo. Lo único que me favorece es algo que Dios dijo a mi favor hace años. Es lo que David está pasando aquí. ¿Qué quiero decirle con esto, mi querido hermano? Que esta pregunta es oportuna para cuando tenemos o estamos pasando más bien circunstancias difíciles.
para que busquemos al Señor y para que hagamos, escúcheme, en medio del lamento algo. Lo único que tú puedes hacer es preguntarte: ¿qué puedo hacer? ¿A qué me refiero con esto? Que el Señor reconoce algo: la sagacidad. David, al menos estando, escúcheme, en medio de esta batalla y en medio de esta circunstancia, David no se queda cortándose las venas, sino que David dice: ¿qué puedo hacer? Recordar sus ¿qué? Promesas. Quiero centrarme en este momento para hablarle de algo, de que en Lucas capítulo 16 nos cuenta la historia de un mayordomo que es malo. ¿Alguna vez usted ha escuchado esa historia? Que dice, es una parábola que aparece en el capítulo 16 de un mayordomo que es malo, que le roba a su amo, y que cuando el amo se da cuenta, dice la Biblia que este mayordomo, que era muy sagaz, fue y comenzó a decirle a todos los empresarios duros de la época: usted no le debe tanto a mi amo, usted le debe más poquito. En otras palabras, el mayordomo malo lo que hizo fue pensar sagazmente para que cuando su amo lo echara, tuviera quien recibirlo. Eso es lo que dice la parábola. En otras palabras, lo que quiero resaltar de allí es esto: su sagacidad. ¿Cómo fue abeja? Actuó mal, muy mal, pero quien cuenta esta parábola es Jesús, y Jesús se atreve a decir esto. Dice que los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de Dios. ¿Sí sabía usted eso? La Biblia lo dice. En otras palabras dice: son más abejas, tristemente, los que están afuera que los que están adentro. Eso es lo que Jesús quiso decir, quiso enseñar. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Que David fue sagaz. ¿Por qué? Porque David, en medio de la derrota, no se quedó chillando ni cortándose las venas, sino preguntó: ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo? Recordar las promesas de Dios. Y yo quiero a usted esta noche enseñarle por qué eso fue supremamente importante, recordar las promesas de Dios. Porque es únicamente el hecho de traer a memoria quién fue el que, si usted lee el segundo libro de Samuel y el segundo libro de Crónicas, va a encontrar que David al final gana las batallas. Las gana como puede, se defiende contra Edom y gana. Pero ¿qué hizo que ganara? Una razón fue volver a las fuerzas de Dios. ¿Cómo? Recordando las promesas ¿de quién? Del Señor. Lo que le quiero decir a usted, mi querido hermano, es esto para empezar. Por favor, cuando usted esté en la mala, no se quede lamentándose. En medio del dolor, diga: ¿qué puedo hacer? ¿Soy claro con lo que le estoy hablando? ¿Por qué? Porque Dios, de alguna forma majestuosa y en su soberana voluntad, reconoce la sagacidad, reconoce la astucia, reconoce la inteligencia. Le da enojo a Dios ver esa persona que lo tiene a él, y a pesar de las cosas duras que le pasa, simplemente se queda llorando y quejándose. Eso, ¿qué hubiese pasado si David bota la espada de rabia y hace pataleta? Lo hubieran matado. Pero David, en medio de la guerra, en medio de la circunstancia, pregunta: ¿qué puedo hacer? Puedo hacer algo. Recordar que las promesas de Dios. Y ahí yo le quiero enseñar a usted principio importante, y es: en medio de cualquier circunstancia, siempre diga eso: ¿qué puedo? Usted no es que no pueda hacer nada, y más teniendo a Jesús de su lado. Usted y yo podemos hasta hacer, escúcheme, en medio de la situación de la muerte. ¿Por qué razón? Porque Cristo solucionó el problema de la muerte. Nosotros no podemos decir, hay gente que dice: lo único que no tiene solución es la muerte. Según la Biblia, sí. ¿Y quién es la solución para la muerte? Jesucristo. Por eso le quiero decir, mi hermano, siempre, no existe circunstancia, si usted está en las fuerzas de Dios, no existe circunstancia en la cual usted no puede hacer nada. No importa la circunstancia en la que usted esté. Parece que está perdiendo, como David. Aún ahí usted tiene que decir: ¿qué puedo qué? En otras palabras, le estoy invitando a que usted vuelva a las fuerzas de Dios, para que en ese momento sea Dios quien le dé nuevas fuerzas adicionales, para que usted pueda hacer algo en medio de las circunstancias difíciles. ¿Soy claro con lo que le estoy diciendo? Escuche, la actitud suya debe ser esa. Y esa es la pregunta: ¿qué podemos hacer? Y una pregunta que debemos hacer cuando estamos pasando por lo duro es esta: ¿qué podemos hacer? Y seguramente el Espíritu Santo nos dirá: recordar las promesas de Dios.
Quiero preguntarle, ¿a usted Dios le ha dado promesas? ¿Sí o no? Yo creo que sí. ¿Qué puede hacer usted cuando está en la mala? Eso es, recordarlas. Ya puedo terminar el mensaje. No, mentira, todavía no. ¿Qué puede hacer? Recordarlas. Cuando se trata de volver a las fuerzas de Dios, di, ¿qué puedo hacer? Siempre. Cuando se trate, y esto lo digo con mucho temor y temblor, eso es lo que no quisiera decirle, pero lo tengo que decir, porque debo decírselo. No quisiera decírselo, pero se lo voy a decir. Si usted un día le llega a fallar a Dios, no quisiera decirle eso, porque la idea es que no le falle. Pero si usted un día le llega a fallar a Dios, en medio del pecado, diga, ¿qué puedo hacer? ¿Soy claro con lo que estoy hablando? Y vuelva hacia Dios. Y usted puede hacer muchas cosas como recordar las promesas. Y esta es una bofetada para los cristianos, porque ¿cómo es posible que los hijos de este siglo sean más sagaces que nosotros? Sí. Por eso usted y yo tenemos muchas bendiciones y muchas ventajas. La forma en que David respondió a esta pregunta de qué puedo hacer, según el versículo 6, volvamos al versículo 6, después de haber dicho lo que dijo en el versículo 5, es Dios ha dicho. ¿Qué fue lo único que se le vino a la mente a David? Dios ha dicho. Y recordar las promesas. ¿Cómo confiar en sus fuerzas? ¿Cómo confiar en las fuerzas de Dios? Yendo a sus promesas. Y pues, escúcheme, sabiendo el ser que es Dios, sus promesas son una razón para volver y confiar en sus fuerzas. ¿Cuántas derrotas tú has tenido por confiar en las promesas de una persona? En otras palabras, ¿cuántas veces le han prometido cosas y usted le fue mal porque usted se puso a creer y le salieron con nada? ¿A usted también le pasó? ¿Sí o no? Escúcheme, entonces, ¿por qué sus promesas son la razón para no confiar en nuestras fuerzas? Como seres humanos, confiamos más en lo tangible es lo que se puede tocar, que lo intangible. Y que Dios nos haga promesas es creer en algo que no se ve. Es creer en algo que no se ve. Y la respuesta a la pregunta ¿por qué sus promesas son la razón para no confiar en nuestras fuerzas? Es esta: porque gracias a Dios no tenemos en nadie más en quien confiar. Le tengo que decir eso de parte del Señor. Y eso no sé qué tiene que causarle un sinsabor, alegría por un lado, pero tristeza por el otro. Porque usted, mi querido hermano, no sé si ya descubrió que el agua moja. No sé si ya descubrió que los seres humanos cuando prometen cosas tienden a quedar mal. ¿Ya lo descubrió? ¿Ya le pasó? ¿Ya lo desilusionaron? ¿Ya le rompieron el corazón? ¿Ya lloró por promesas que le hicieron que... ¿No? ¿Sí? ¿Ya le pasó? Le tengo una noticia que decir, hermano. Vuelva a las fuerzas de Dios, porque el único ser en que usted puede confiar y que no le va a quedar mal es Dios. ¿Por qué más? Sus promesas son la razón para que no confiemos en nuestras fuerzas, porque Dios no es un humano imperfecto. Porque quien promete es Dios. Porque nuestras fuerzas no son de fiar. Nuestras fuerzas no son ¿qué? ¿Cuántas veces usted dijo yo solo me tomo una? Y casi no lo sacan de allá. Si usted confía en sus fuerzas, no vas a poder. Amén. Escúcheme, la forma más saludable de volver a las fuerzas de Dios es a través de sus promesas. Recordarlas. Entremos un poquito a los textos. Versículo 6 nos enseña al versículo 8 que son las promesas. 100% las promesas de Dios. Porque quien habla en el texto a través de David es ¿quién? ¿Quién habla a través de David? Dios. En otras palabras, Dios ha dicho en su santuario, así ha dicho Dios, 2 puntos. ¿Qué ha dicho Dios? Yo me alegraré. Es decir, todo lo que pasa del versículo 6 al 8 son asuntos de Dios. David no tiene absolutamente nada que ver con eso. Él únicamente está trayendo a colación palabras que dijo el mismo Dios.
Esta es una palabra profética para David y que David está recordando en este momento como promesa de parte de Dios. Algunos acontecimientos no han sucedido. Textos que están aquí todavía no han pasado. ¿Por qué? Porque Dios hacía muchos años atrás había hecho esta promesa. ¿Cuándo? En Génesis capítulo 12. ¿Sabe con quién se la hizo? Se la hizo a Abraham. En Génesis capítulo 13, en Génesis capítulo 17 se la recordó a Isaac. La pregunta es esta: ¿por qué razón Dios le promete esto a Abraham y no quedó completamente cumplido con Abraham, sino que David en una derrota lo recuerda? Todavía no ha pasado, todavía no se ha cumplido. ¿Por qué razón? La respuesta a esa pregunta es la siguiente: porque pues para nadie es un secreto que desde Abraham hasta David el pueblo del Señor ha pecado mucho. ¿Y qué ha hecho el pecado con lo que Dios ha prometido? Ir retrasando. Porque si usted no sabía, cuando uno le falla al Señor, eso retrasa lo que Dios le ha prometido. ¿Sí sabía usted eso? Sí. Escúcheme, cuando Dios le ha prometido algo a una persona y esa persona falla, la embarra, puede durar 40 años caminando en círculos. Puede durar 40 años caminando en el desierto, cuando puede reclamar esa promesa en 15 días, como le pasó al pueblo de Egipto cuando salieron de allá. En 15 días llegaban a Canaán, pero ¿cuánto demoraron? ¿Por qué razón? Por desobedientes, por el pecado. ¿Dios cumplió? Sí, pero se tardó. ¿Por qué se tardó? ¿Porque Dios es así? No, por el pecado. Dios se retrasó por eso. Y David, escúcheme, la recuerda porque sabe que estas son. Y aquí quiero detenerme. Porque David dice: todavía la promesa no se ha cumplido completamente y la puedo reclamar. ¿Por qué razón? ¿Sabe usted por qué David puede reclamar una promesa que Dios le dio hace muchos cientos de años a Abraham que todavía no se ha cumplido? ¿Sabe por qué? Por esta majestuosidad de principio teológico. Porque las promesas de Dios están por encima del pecado. Yo pensé que usted iba a saltar y iba a decir amén, Señor. Pues se lo voy a barajar más despacito, ¿listo? Puede que Dios a usted le haya dado una promesa. Si usted le falló, eso va a retrasar la promesa, no la anula. ¿Ahora sí lo entendió? Por eso le tengo que decir una cosa: no se le haga raro, y a veces hablo con gente de este tema, no se le haga raro que Dios le haya dado una promesa a usted y usted, como se la pasa metiendo las patas, entonces ya usted no la va a tener, sus hijos la van a heredar y sus hijos la van a ver, porque eso pasa. Si usted nota en la Biblia, muchas promesas que Dios le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, se vinieron a cumplir generaciones después. ¿Por qué razón? Porque estos locos la embarraron. Pero Dios la reservaba a entregársela a un santo de esa generación. ¿Me hago entender? La promesa, ¿por qué David se puede parar en el Salmo 60 a recordar lo que Dios ha dicho? Porque como todavía no lo ha cumplido, y él sabe que las promesas son por encima del pecado. ¡Qué palabra! ¿No le parece a usted? Escúcheme, eso tiene que ser esperanza para su corazón. Y no sé, también acá también van a haber sinsabores, un sabor de alegría y un sabor de tristeza. Qué rico es saber que Dios lo que me ha prometido no quedó anulado, pero posiblemente usted no lo vea. Si no lo vea, o lo vea o se cumpla en ¿quiénes? Mis hijos. Dios le dijo a Moisés: vengan, papá, vamos a una tierra prometida que fluye leche y miel. Moisés entró. ¿Se cumplió? Sí. Pero Moisés entró y Moisés chilló por eso. Entonces, mi hermano, a él le dejo el sinsabor. Amén. Escúcheme, cuando estén en santidad, cuando usted esté bien con Dios, está listo para que reciba las promesas del Señor. Antes no. Y aquí me quiero detener con ese tipo de personas que están en pecado y se consuelan con las promesas de Dios. Papá lindo, mamá linda, hasta que usted no se ponga bien con Dios, eso no se va a cumplir. Y le tengo que decir una cosa: aquí usted no se puede poner a retar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios sencillamente tiene toda la eternidad. En cambio, usted tiene por ahí, solo por ahí yo le pongo así como va. Yo así.
Así como usted va, yo le pongo por ahí unos que, venga, le pongo a Yamilia. No, mentira. No. Yo le pongo por ahí unos 80, 85, 90 años por mucho. Dios tiene toda la eternidad. Usted verá. ¿Cuánto quiere usted seguir retrasando las promesas que Dios le da? Si usted sigue mal, si usted sigue en pecado, no crea que es merecedor de reclamar algo que se le prometió hasta que esté bien. Por eso yo he podido ver, y muchas personas que están aquí sentadas saben, que Dios un día cuando eran jóvenes les dio una palabra que le iban a servir, pero por el pecado no lo van a hacer, sino van a ser sus hijos los que la hereden. Y eso es rico, pero también es duro. ¿Amén o no amén? Escúchame lo que le voy a decir. En este texto hay una palabra interesante, santuario. Esa palabra santuario traduce santidad. Resulta que para los antiguos, ellos creían que Dios cumplía las promesas por su santidad. En otras palabras, porque como Dios es santo, Él no promete algo que no vaya a qué. Nosotros somos esos desvergonzados que nos ponemos a prometer cosas y no cumplimos. Y entonces, yo le dije a la vecina que le iba a traer los tomates. ¿Sabe qué? Voy a pasar pasito para que no se escuche. Voy a pasar para que no se entere. Nosotros somos los que nos ponemos a prometer cosas y después no la cumplimos. La santidad de Dios, si Dios es tan grande y si el Señor le ha prometido algo a usted, Él lo va a cumplir. Pero entiéndame, yo no sé. Sí, me cogí la que le quería decir. Lo que le quiero sembrar, yo no sé si usted lo vea, porque si usted no está bien, ¿cómo lo va a ver? Dios reafirma su promesa en este pasaje y David la recuerda. David dice: no tengo nada para poder ganar, solo una promesa. No tengo nada. Señor, quiero volver a tu promesa, quiero volver a tus fuerzas. Las promesas o sus promesas nos deben llevar a apoyarnos, o más bien a confiar en sus fuerzas, porque son detalladas y gráficas. ¿Alguna vez usted escuchó se acuerda de DMG? ¿Sí? ¿Algunos de esos? ¿Qué era esa vaina? Negocios raros. Dios, cuando promete cosas, las promete específicas y detalladas. Yo me alegraré, repartiré así que dio nombres. En este texto y en esta promesa, aquí esta promesa se especifica con nombres, con funciones, con posiciones, con lugares. Se atreve a decir en el versículo 7 rápidamente que con Efraín es la fuerza de su cabeza, que Judá es legislador. Es decir, Dios a cada nación le puso una función. Y Dios tiene propósitos así. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué le quiero decir? Que cuando el Señor da promesas, las cumple, pero es específico, es claro, no es confuso. ¿A cuánto les pintaron pajaritos en el aire? Así como medio rarongos. Tranquilo, que eso salimos adelante. ¿Pero cómo? Tranquilo. ¿Pero cómo? Tranquilo, no se preocupe. Raro. Como rara la cosa, como que la promesa no es muy clara. Dios cuando promete es que claro, claro, específico. Tanto así que nos dice la razón por la cual Jesús vino a la tierra. La razón de Jesús Dios es tan específico que te dice desde ya cuál es tu paradero. Si tú sigues creyendo en Jesús, ¿cuál es tu paradero? El cielo. No, gracias a Dios en la Biblia no hay un versículo que diga: si tú crees en el Señor, de pronto llegas al cielo. Pues no, todos son ¿qué? Claros, específicos. ¿A qué me refiero? Que en estos textos las promesas de Dios con cada una de estas naciones que nombra son claras. Y en esta promesa del texto bíblico, todo estará bajo el poder, bajo el dominio, bajo el amor y bajo la misericordia de Dios. Porque esas promesas deben llevarnos a confiar, a desconfiar más bien de nuestras fuerzas, porque estas promesas no son una emoción que se le ocurrió a David. Esto no es emoción de David. Estas promesas no son sentimentalismo de David. Estas promesas son palabra de Dios. Y es bien distinto eso, porque a cuántos de los que están aquí en la emoción han hecho promesas que después se arrepienten. Sí. Dice: uy, como que hablé de más.
¿Sí? Uy, yo quedé de ir, es que estábamos tan rico ahí pasándola. Pero eso yo como que ya les da risa porque les ha pasado. Escúchame, esta palabra que está dando David, escúchame, no es una palabra llena de emociones, no es una palabra de sentimentalismos humanos, es una palabra que es palabra de Dios. En otras palabras, usted y yo debemos confiar en las fuerzas del Señor, gracias a Él mismo, gracias a su poder, porque no están basadas en sentimentalismos ni emociones absurdas, momentáneas, sino en propósitos verdaderos. Cuando Dios le promete a alguna persona, no se lo promete en la emoción, se lo promete en la razón, se lo promete en el propósito, se lo promete en lo específico, en el llamado. Dios, porque sí, no le dice, ay, es que me hiciste feliz, entonces te voy a decir esto. Como a muchos de los que estamos aquí. ¿Cuántos de los que están aquí han dicho te amo sin sentirlo? Bueno, sigamos. Amén. Y esto es una realidad en los textos bíblicos. Las promesas de Dios son ¿qué? Específicas y claras, no son emociones. En la promesa del Salmo, Dios se encarga, de recordarnos que todo es suyo. Vamos al versículo 6. 2 puntos. Yo me alegraré, repartiré como el dueño, ¿no? Repartiré a Siquem. Yo soy dueño de Siquem. Mediré el valle de Sucot. Yo soy dueño de Sucot. Siguiente. Dice, mío es Galaad. Está hablando de naciones. Son suyos, porque todo es suyo. Dice, mío es Manasés. Y Efraín es la fuerza de mi cabeza. Le pertenece. Judá es mi legislador. Siguiente versículo. Moab, vasija para lavarme los pies. Edom, echaré mi calzado. Son míos. Me regocijaré en Filistea. Escúcheme. Qué interesante que en este versículo tanto lo bueno como lo malo es de quién. Versículo 7. Manasés, Efraín y Judá son tribus de Israel, la nación santa, son de Dios. Pero Dios dice lo mismo versículo 8, de las naciones paganas. Edom, Filistea, Moab son paganos. Y Dios también dice que son de quién. ¿Quién dijo que lo bueno y lo malo, que lo bueno era de Dios y que lo malo no? Dios, con todo, específicamente con lo malo, tiene propósitos y fines. ¿Por qué Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para hacer lo que quiere hacer? Porque de Dios es todo, así de sencillo. Y le tengo que decir una cosa: Dios hasta con lo malo tiene fines. Hasta con las naciones de Moab, de Edom y de Filistea. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay personajes que no eran de Israel y Dios bendijo. Rahab, ella no era israelita y la bendijo. Jetro, el suegro de Moisés, él era pagano, ¿y acaso Dios no lo bendijo? Sí, porque reconoció que Dios era Dios. Dios tiene el dominio sobre lo malo y el control. Y escúcheme, al Señor no le va a temblar usar lo malo si tiene que hacerte entrar en razón. Pongámosle el ejemplo de Edom. David es el hombre de Dios, es la nación escogida. ¿Y quién está atacando por la retaguardia? ¿Y quién parece que está ganando? Edom. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios tiene el control sobre lo malo. Y porque Dios tiene fines con eso. Fines poderosos. Ahora, Moab dice que va a ser vasija para lavarse los pies. En otras palabras, Dios está diciendo: Moab, que es pagana, me va a servir. ¿Y qué? Dice Edom, quien está peleando contra ustedes, pues será conquistada. ¿Y qué? Parece que está ganando, pero ¿acaso Dios no le dio una lección grande a Nabucodonosor? Nabucodonosor era pagano, era de Babilonia, y no le dio una gran lección y también no lo bendijo. Claro. Ahora con Filistea dice: me regocijaré sobre Filistea. En otras palabras, está diciendo el texto: yo cantaré cuando derroten a Filistea. Cada vez que Filistea sea derrotada, yo voy a cantar.
¿Y acaso en la Biblia usted no ve en el Antiguo Testamento cada vez que el pueblo de Israel peleaba contra Filistea y ganaba, qué hacían? Cantar. ¿Acaso referente a quién cree que se inventó el canto? David mató a sus miles. ¿Qué? Saúl mató a sus miles y David a sus. Acerca de Filistea. Acerca de Filistea. Escúcheme, esta es una promesa que nos recuerda que todo le pertenece al Señor, que todas las cosas están en Él. Y las promesas están aquí escritas para que nosotros las creamos, la obedezcamos y para que confiemos en las fuerzas del Señor. Lo mismo sucederá con tus enemigos si ellos son enemigos de Dios. Amén. Confía en las fuerzas del Señor, porque todas sus promesas son de Él un sí y en Él un amén. ¿Ha escuchado esa palabra? Ay, muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20 dice que todas las promesas en Dios, ¿cuáles? ¿Cuáles promesas? Todas son en Él un sí y en Él un, o sea, se cumplen porque se cumplen. Pero esto implica, hay un problema. Es que a mí me gusta predicarle como es, porque es que después usted sale aquí todo emocionado y yo tengo que serle sincero, ser correcto con la palabra. El hecho de que Dios me prometa cosas no implica que yo no tenga que luchar. ¿Amén o no amén? ¿O cuántos de los que están aquí Dios les ha prometido y les ha tocado fácil? Existe ese tipo de cristianos. Por eso tenga cuidado a todo lo que cuando Dios le dé una palabra y usted no la sepa entender, o dígame, ¿por qué? Porque si Dios te da una palabra es porque te espera una batalla. Porque las promesas, el hecho de que Dios le haya prometido a David algo y David esté recordado en la promesa, no implicó que no haya tenido que luchar. Para los versículos que vienen, después los vamos a ver, del versículo 9 en adelante, su promesa hace ahuyentar en David toda duda frente a la victoria. En otras palabras, lo mismo debe suceder con nosotros. Si usted recuerda las promesas de Dios en el momento difícil, usted debe, o más bien debe producir, recordar las promesas de Dios, el ahuyentar las dudas frente a la victoria. Va a ser victorioso. ¿Para qué sirve en medio de la crisis recordar una promesa? Para ahuyentar el miedo, para ahuyentar la duda. No por quién es usted, sino por quién está en usted. Dijo el bien amado discípulo Juan, primera de Juan 4:4, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, porque mayor es el que está en vosotros, ¿sí?, que el que está en el mundo. En otras palabras, ¿a qué me refiero? ¿Por qué recordar las promesas de un ser tan poderoso como Dios debe ahuyentar en ti el miedo? Por quién es Él, no por quién eres tú. Porque tristemente en muchas iglesias no se predica teología, sino se predica antropología. Teología es el estudio de Dios, antropología es el estudio del hombre. Entonces le enseñan a la gente que es por ellos, que es por usted que Dios lo va a bendecir. No, Dios nos bendice por quién es Él. Nosotros no tenemos absolutamente ningún mérito en ello. Efectivamente, el Salmo 60 es volver a las fuerzas de Dios, porque David sintió que aunque es rey, y eso nos enseña a nosotros, aunque tú seas el rey de Israel, eso no implica que no te ataquen por la retaguardia. Aunque tú seas el super ungido del Señor, eso no implica que no vayas a tener ataques, incluso inesperados. Y aunque parezca que vamos perdiendo, descansar en sus fuerzas es descansar en la promesa o en las promesas que Él te ha dado. ¿A cuántos de los que está aquí Dios le ha dado promesas? ¿Escuchó bien? A los que Él le ha dado. La pregunta es, ¿a ti Dios te ha dado promesas? Porque usted no puede reclamar algo
que no le han prometido. ¿Alguno de los que está aquí recuerda el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabía usted que ese salmo usted no se lo puede mandar a todo el mundo? ¿Por qué razón? Porque Jehová es mi pastor. Yo no sé si es el suyo. Amén. Muy bien, muy bien. ¿Se acordó de la palabra? Porque David está diciendo, Jehová es. Yo no sé si es. ¿Cuándo tendrá efecto el Salmo 23 sobre la vida de una persona? Cuando Jehová sea el pastor de esa persona. De resto, tristemente no va a aplicar. Amén. Entonces a eso me refiero. David puede reclamar con seguridad la promesa porque él es del linaje de Abraham, porque él es de Israel, es el rey de Israel y la promesa es para Israel, por lo tanto la puede reclamar. Me han prometido a mí también, tengo parte, pero tú no puedes reclamar algo que no te han prometido. Por eso yo le quiero decir a usted esta noche, si usted necesita una respuesta de parte del Señor, la mejor manera en la que usted puede orar es decirle así: Señor, dame una palabra. Amén. ¿Cómo es la mejor manera? Dame una palabra. Y si usted le clama así, seguramente Él le dará una ¿qué? Una palabra donde usted podrá decir: Señor, tu palabra dice en el libro tal, en el capítulo tal, en el versículo tal, esto, y me lo dijiste. Por lo tanto, sé que se va a cumplir. Porque la Biblia dice que la profecía más segura es ¿qué? La palabra del Señor. Ya voy terminando. La derrota, todos los acontecimientos son provocados por Dios y controlados por Él, específicamente si son de prueba. Indiscutiblemente David hasta aquí está entendiendo que su aparente derrota contra Edom, peleando contra dos naciones, una ataca por la retaguardia e indiscutiblemente va perdiendo, y su aparente derrota indiscutiblemente es un propósito de Dios, indiscutiblemente es una prueba. Yo sigo pensando que Dios tiene fines con lo malo. Amén. Los tiene. ¿Cuándo será que lleguemos al punto de entender que para Dios no existe el tiempo? Para Él no existe. ¿Cuándo será el punto donde nos dejemos afanar y creamos de una vez y por todas Mateo capítulo 6, donde Jesús dijo que cada día trae su propio? ¿Cuándo será que creamos lo que dijo el apóstol Pablo cuando dijo: por nada estéis que? ¿Cuándo será que creemos esta palabra que a veces no yo duré muchos años para entenderla, y le pido a Dios que esta sea la noche que usted la entienda? Una conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, y le dijo: si tú quieres heredar el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo, del Espíritu, del agua y del Espíritu. Y le dijo: ¿cómo es esto?, le dice Nicodemo. Y Jesús le dice: hermano, las cosas del Espíritu no son como el viento. No se sabe de dónde viene ni para dónde qué. ¿Alguien entiende eso? Más fácil de entender. Con los años entendí esto. Con Dios todo es posible. Usted tiene que estar así porque cualquier cosa puede pasar. Usted tiene que estar así porque con Dios todo es seguro. Y cuando digo que todo es seguro, todo, hasta que pase lo malo. ¿Sí me hago entender? Dios a usted hoy lo puede tener arriba, pero mañana, si Él quiere, usted está. Porque Dios es el único que pone y quita reyes. ¿Soy claro con lo que estoy hablando? Dios tiene todo. Me encanta, y estoy pronto a predicarle acerca de Jonás. Es que si me adelanto me tiro el mensaje. No, voy a adelantarme. La palabra que más se repite del capítulo 1 del libro de Jonás es esta: descender. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Jonás se propuso algo: huir de Dios. Huir. Y cuando Jonás está huyendo de Dios, póngale cuidado, cuando Jonás está huyendo de Dios, la Biblia dice que él comienza a descender.
Dijo Jonás, y voy a huir de su presencia. Se propuso en su corazón huir de la presencia de Dios porque no quería obedecer ir a Nínive. Entonces dice la Biblia, y Jonás descendió a Jope, y después descendió a la barca, y después descendió a la popa, y después descendió al mar, y por último descendió al vientre de un ¿qué? Un pez, de un pez, ¿cierto? Y yo me imagino en cada descenso de David, Dios con una mano en la cintura y diciendo, ok, Jonás, ¿hasta dónde quieres llegar? Jonás, desciende a Jope. Ok, ¿hasta dónde quieres llegar? Yo tengo toda la eternidad. Desciende a la barca. Dice la Biblia que se levanta una tempestad. Dios hablándole por todos los medios. Los paganos le empiezan a rezar ahí sus rezos, ¿no? Sus rezos raros en la barca. Y de repente el capitán le dice a Jonás, Jonás, ore a su Dios. ¿Quién era? ¿Quién era? Dios. Echaron suertes, un acto supremamente pagano que es echar suertes. ¿A quién le cae? ¿A quién le cayó? ¿Quién era? Dios, si tiene que usar lo malo. Jonás dice, sí, la verdad es que soy yo, y se tira, mátenme. David, ¿sabe qué? David prefirió la muerte antes de obedecer al Señor. ¡Qué obstinado! Lo botaron al mar. ¿Y qué pasó con el mar? Se calmó. ¿Quién era? De repente aparece un pescado grande y se lo traga. ¿Quién era? Mi hermano, si Dios tiene que parquear un gran pez a la puerta de esta iglesia para que se lo coma, lo va a hacer. Amén. La historia de Pablo Olivares es así. Pablo Olivares, un joven músico hoy en día, ya está viejo, músico cristiano, vea la película Poema de Salvación, ahí va a entender. Un hombre que creció prácticamente en las cosas de Dios y nunca quiso, rebelde contra Dios. Y Dios, ok, ¿hasta dónde quieres llegar? Llegó hasta el punto de que le estuviera apuntando con un arma, al punto de la muerte. Y Dios, ¿hasta dónde quieres llegar? Entonces él dijo, hasta aquí. Y y le pide perdón al Señor y se levanta, y hoy en día es un gran hombre de Dios. Dios hace lo mismo con usted y conmigo. Si Dios tiene que usar lo malo para hacerlo entrar en la razón, lo va. Cuando se trata de hacernos entrar en razón, Dios se va a valer de lo que sea. Amén. Qué poderoso y hermoso es nuestro Señor. Allí sus promesas te convencerán de descansar en sus fuerzas y no de descansar en las tuyas. En este orden de ideas, no es necesario que te afanes, no es necesario que te angusties, no es necesario que te preocupes. ¿Y sabes? Ni siquiera es necesario que lo entiendas. Confía únicamente en sus fuerzas y ya. Resistiendo y luchando. Amén. ¿Por qué Dios me tiene solo? No importa que usted no entienda. Confía en sus fuerzas. ¿O tiene alguna duda de lo que Dios hace? Porque para terminar, así le pasó a Adán y Eva. Dios le dijo a Adán y Eva, no coman del fruto porque se mueren. Y ellos dijeron, pues vamos a ver si Dios tenía razón. ¿Será que Dios tiene razón? Se van a morir. Ay, sí tenía razón. ¿Quién quiere hacer la prueba? Mi hermano, que por favor, pilas con el pecado. No peque para que no le vaya mal. ¿Será que Dios tiene razón? Vamos a ver si tiene razón. Mete las patas, está en la mala y dice, ay, sí, Dios tenía razón. Realmente, si Dios a usted le dice que algo es malo, no haga el experimento a ver si es malo o no. Solo confía en sus fuerzas y ya. Le va mejor. No pregunte por qué. Únicamente siga obedeciéndole, resistiendo y luchando, que Dios sabe por qué lo tiene ahí. Él sabe. Yo sé que usted está afanado conmigo. Yo sé que usted y yo queremos saber por qué. Pero la palabra de hoy nos da pie para decirle a usted, no se preocupe, no se afane,
Y tampoco no es necesario que usted entienda. Lo importante es que usted confíe en sus fuerzas. ¿Amén o no amén? Dios sabe por qué. Repartir y medir son la voluntad del Señor, y Judá y Efraín eran parte de la promesa. David lo sabía. Dios tenía propósitos específicos. Así que como tú y yo, si tenemos promesas de parte del Señor en nuestra vida, confiemos, tranquilo, que Dios sabe lo que hace. ¿Soy claro con lo que estoy hablando esta noche? Para terminar, le quiero decir que la segunda razón por la cual confiar en las fuerzas de Dios y no en nuestras fuerzas son sus promesas. Sus promesas. Amén. Tranquilo, si Dios le dio a usted promesas, Él sabe por qué se las da. Colóquese de pie, por favor, y oramos a nuestro Señor y terminamos esta noche. Padre, te queremos adorar. Quiero invitarle a que incline su rostro un segundo. Y a que usted le diga al Señor que esta noche su presencia esté en su corazón. Dígale: Señor, gracias. Levante sus manos y dígale: Señor, tus promesas me hacen confiar en tus fuerzas y me hacen desconfiar de mis fuerzas. Dígale: Señor, dame una palabra. Mi querido hermano, mi querida hermana, para lo que usted está pasando, yo como pastor no le puedo decir algo que lo anime, pero Dios sí. Lo único que yo le puedo decir a usted esta noche es: pídale al Señor que le dé una palabra. El Señor está en este lugar. Su espíritu está aquí, paseándose y consolando los corazones. ¿Se imaginan la angustia de David? Posiblemente la angustia de muchos de los que están aquí esta noche. Es el corazón angustiado de muchas personas que están aquí, que sienten que están como en una derrota ya. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten derrotados, abrumados, con circunstancias, con el trabajo, en su área sentimental, en su área matrimonial, con sus hijos, con su familia? Se sienten derrotados, sienten que perdieron. ¿Cuántos de los que están aquí aún conocen y saben que fue por mismos errores personales que cayeron allá? Dios te quiere decir hoy: di, ¿qué puedo hacer? Puedes hacer una cosa: recordar sus promesas. ¿Dios te ha dado alguna promesa? Si Dios te ha dado alguna promesa a ti, mi querido hermano y amigo, tú tienes esperanza. Porque lo lindo y lo precioso de descansar en el Dios que tenemos es que Dios cumple sus promesas por encima del pecado. Y hoy te quiero invitar a que tú recuerdes la promesa que Dios te ha dado, a que tú descanses en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la misma Biblia. David, por doquier en este salmo, invoca las fuerzas de Dios porque en las suyas no puede más. En el versículo 5 del salmo dice: Señor, ayúdanos con tu diestra, como diciendo: Señor, es en tu fuerza. En los versículos 6, 7 y 8 que hoy veíamos, David dice: Jehová ha dicho, recordando algo que Dios prometió, que todo era de él y que Dios tenía propósitos y fines, tanto con las naciones buenas como con las naciones malas. En otras palabras, Dios tiene propósitos hasta con lo malo que te pasa. Dios es el único que puede reciclar el pasado. Y si tú sientes que te tiraste cosas porque cometiste errores, Dios en esta noche te quiere hablar y te quiere decir: el Señor es el único que puede reciclar los errores que tú cometiste y de allí sacar un propósito. ¿Quién más puede hacer eso sino Dios? Dios es el único que puede enderezar los pasos torcidos de aquel que caminó de esa manera. Dios es el único que te puede convencer a que recuerdes su palabra y que su palabra se vuelva baluarte, se vuelva garantía, arra, se vuelva el fundamento más sólido
que poseas su palabra y sus promesas. Sin ánimo de hacerte doler, pero ¿cuántos de los que estamos aquí nos han prometido cosas que no nos han cumplido y que nos han dañado, incluso que nos han amargado el corazón, que nos han hecho doler la vida? Hoy tienes un solo ser en el cual confiar, lo cual también es la fortuna más grande para el ser humano. Ese ser es Dios, ese ser es Jesús. Por eso, mi querido hermano y amigo, esta noche el Señor te trajo a esta humilde iglesia a recordarte que Él te ama y que tiene propósitos contigo. Si tú no tienes clara la promesa, hoy, esta semana, los días que vienen, órale y dígale: Señor, dame una palabra. Dame una palabra. Dios es poderoso para darte una preciosa palabra. Señor, te adoramos esta noche y te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y cantamos a ti, diciéndote: Cristo, yo te amo. Digámosle a Él: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo. Descansa en Él. No hay nadie, no hay nadie como tú. Díselo a Él, Jesús. Y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, mi Señor, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Señor, porque estás aquí. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se afane, no se preocupe. Si lo único que usted tiene es una palabra de parte de Dios, tiene todo lo que necesita. Conoce nuestra programación. Celebraciones presenciales. Domingos 8 a.m. y 10 a.m. Miércoles noches de día 7 p.m. Sábados ayuno 8 a.m., celebración infantil 3 p.m. y casa de día juvenil 4 p.m. Celebraciones virtuales, domingos 11 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Facebook Live. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Misión Vida Bosa AD y YouTube e Instagram como Iglesia Misión Vida Bosa AD. Tiempos de oración Amanecer con Dios. Lunes a viernes 5 a.m. a través de Google Meet. Bendiciones, Iglesia. Misión Vida Bosa, Asambleas de Dios.